Lo que pasó después de Miami dejó a todo el paddock completamente dividido. Porque mientras un periodista oficial de la Fórmula 1 insinuaba que Franco Colapinto podía perder su asiento, desde adentro de Alpine apareció una respuesta que cambió por completo la narrativa. Y no fue una respuesta cualquiera. Fue Flavio Briatore diciendo públicamente que Franco tiene potencial para convertirse en un superpiloto, sí, así de fuerte. Y ojo, porque eso no es ni siquiera lo más impactante de toda esta historia. Porque mientras algunos seguían poniendo en duda al argentino, la propia Fórmula 1 lo colocó segundo en el Power Ranking oficial del Gran Premio de Miami, por encima de Max Verstappen. Y cuando una categoría tan política como la F1 empieza a mandar mensajes tan contradictorios, significa que algo muy grande se está moviendo detrás de escena. Pero espera, porque hay un detalle que casi nadie está mencionando. Y cambia completamente la lectura de todo este tablero. Antes de seguir, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres seguir toda la novela alrededor de Franco Colapinto carrera tras carrera, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Porque lo que está pasando con Franco ya dejó de ser una simple historia de rookie, esto ya es política pura de Fórmula 1. Y aquí te vamos a contar todo lo que muchos prefieren callar. La semana posterior a Miami fue una auténtica locura. En menos de 48 horas pasaron 4 cosas completamente diferentes alrededor de Colapinto. Primero, publicó un artículo hablando de los pilotos que podrían perder su asiento. Y ahí apareció el nombre de Franco. Segundo, Pine reaccionó mostrando unidad dentro del equipo. Tercero, comenzaron rumores sobre marcas gigantes interesadas en el fenómeno Colapinto. Y cuarto, apareció Briatore. Y aquí es donde todo cambia. Porque las declaraciones de Briatore no fueron improvisadas, no fueron una charla informal en el paddock. Fueron palabras elegidas con muchísimo cuidado. Y si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes que nadie habla así públicamente sin un motivo detrás. Briatore escribió que Colapinto necesitaba demostrar consistencia para conservar su asiento. Y claro, cuando lo lees rápido parece una frase normal, pero si analizas el contexto, el mensaje es mucho más agresivo de lo que parece. Porque no estaba hablando de cualquier piloto. Estaba hablando del más joven, del latinoamericano, del piloto que todavía está construyendo su nombre dentro de la categoría. Y además lo hacía justo después del mejor fin de semana de Franco en la temporada. Eso ya generó ruido. Pero hay algo todavía más curioso. ¿Por qué esa presión parece apuntar únicamente a Colapinto y no a otros pilotos del equipo? Pierre Gasly tiene muchísima más experiencia, más temporadas encima, más carreras disputadas. Pero el foco mediático no cae sobre él de la misma manera. Y en un deporte donde la narrativa pesa tanto como los resultados, eso importa muchísimo más de lo que la gente cree. Pero aquí viene la bomba real. Después de Miami, Briatore habló públicamente y dijo algo que sacudió al paddock entero. Primero elogió el fin de semana de Franco. Dijo que había sido sólido, rápido y prácticamente sin errores. Hasta ahí, todo normal. Pero después soltó una frase que cambió todo. Ahora todos pueden ver que Franco tiene el potencial para ser un gran piloto. Yo confié en él desde que le di el asiento. Y atención con esto, porque inmediatamente agregó algo todavía más fuerte. Mucha gente me preguntaba por qué había decidido subir a Colapinto. Finalmente tuve razón. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años, esas frases no son casualidad. Cuando un hombre como Briatore habla así, está enviando un mensaje interno y externo al mismo tiempo. Está diciendo que hubo presión, que hubo dudas, que había gente que no estaba convencida con la apuesta por Franco, y lo más importante, está diciendo que él ganó esa discusión. Pero eso no fue todo. Porque luego lanzó la frase más poderosa de toda la semana. En este equipo decido yo. Y honestamente, cuando un jefe de equipo necesita decir algo así públicamente, significa que hay movimientos detrás de escena mucho más grandes de lo que parece. Nadie dice yo tomo las decisiones y nadie las está cuestionando. Y aquí aparece la gran diferencia entre las dos narrativas. Mientras Barreto hablaba de presión, de asientos en peligro y de consistencia, Briatore hablaba de confianza, potencial y futuro. Son dos mundos completamente distintos. Pero ojo, porque todavía falta lo más irónico de toda esta historia.
Después del Gran Premio de Mimi, la Fórmula 1 publicó su Power Ranking oficial. Y sí, estamos hablando de la evaluación hecha por expertos de la propia organización. ¿El resultado? Kimi Antonelli primero. Y empatados en el segundo lugar. Lando Norris y Franco Colapinto. Por encima de Max Verstappen. Detente un segundo y piensa lo que significa eso. La misma organización donde trabaja Barreto colocó a Franco como uno de los mejores pilotos del fin de semana. Y no estamos hablando de fans argentinos ni de redes sociales. Estamos hablando de la evaluación oficial de la Fórmula 1. Entonces aparece la gran pregunta. ¿Barreto no vio el Power Ranking de sus propios colegas? ¿O lo vio y decidió ignorarlo? Porque cualquiera de las dos opciones deja una sensación rarísima. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque mientras toda esta discusión explotaba públicamente, el mercado de pilotos empezó a moverse. Y en la Fórmula 1, cuando el mercado comienza a moverse, nadie está realmente seguro de nada. Uno de los nombres que apareció rápidamente fue Oscar Piastri. Algunas voces importantes del paddock comenzaron a decir que debería pensar muy bien su futuro en McLaren. Porque aunque el auto es competitivo, la estructura del equipo históricamente gira alrededor de Lando Norris. Y si entiendes cómo funciona este deporte, sabes que ser el segundo foco dentro de una escudería top puede convertirse en un problema enorme cuando estás peleando campeonatos. Pero aquí viene el detalle clave. Si en algún momento Piastri decide buscar otro destino, se abre un asiento en McLaren. Y aunque muchos todavía no quieran admitirlo, Colapinto ya empezó a aparecer en conversaciones de mercado muchísimo más grandes de lo que la gente imagina. Pero espera, porque hay otra pieza del rompecabezas que hace que todo esto sea todavía más loco. El ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, se irá a McLaren en el futuro como parte de un nuevo proyecto dentro del equipo. Y esto es gigantesco. Porque la relación entre un piloto y su ingeniero en Fórmula 1 es casi sagrada. Son conexiones que se construyen durante años, y cuando un hombre tan cercano a Verstappen decide moverse, el paddock automáticamente empieza a hacerse preguntas. ¿Podría Max eventualmente seguir ese camino? No mañana, no la próxima carrera. Pero en Fórmula 1, los grandes movimientos se construyen mucho antes de que ocurran públicamente. Y si Verstappen se mueve, todo el mercado explota. Cada asiento empieza a cambiar. Cada equipo reacciona. Y ahí es donde Franco Colapinto entra realmente en escena. Porque mientras algunos siguen discutiendo si merece o no su lugar, los equipos grandes empiezan a verlo como algo mucho más valioso que un simple piloto joven. Hay algo que mucha gente no está viendo. Colapinto no solo está creciendo en pista, está creciendo como fenómeno global. El impacto que generó en Argentina, la cantidad de gente movilizada, el interés de marcas internacionales, el ruido mediático. Eso tiene muchísimo peso dentro de la Fórmula 1 moderna. Los equipos no solo buscan velocidad, buscan impacto, buscan imagen, buscan pilotos capaces de mover masas. Y Franco está demostrando exactamente eso. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios porque sinceramente el fenómeno Colato ya parece haber cruzado fronteras por completo. Ahora bien, hay otro punto importantísimo. La prioridad de Franco sigue siendo Alpine. Y eso quedó clarísimo con Briatore. Porque mientras algunos medios instalaban dudas, el hombre que realmente toma decisiones dentro del proyecto salió públicamente a respaldarlo. Y eso, dentro de la Fórmula 1, vale muchísimo más que cualquier artículo. Pero aquí viene la reflexión final. El verdadero eje de toda esta historia no es solamente Colapinto. Ni siquiera es Alpine. El hombre que puede cambiar absolutamente todo el tablero sigue siendo Max Verstappen. Lo que haga Max en los próximos meses puede generar una reacción en cadena brutal dentro del mercado. Y cuando eso ocurra, pilotos jóvenes con talento, marketing y proyección van a convertirse en piezas extremadamente valiosas. Y Franco está entrando exactamente en ese grupo. Tiene respaldo interno. Tiene rendimiento. Tiene impacto mediático.
Y ahora también tiene a la propia Fórmula 1 colocándolo entre los mejores del fin de semana. Por eso esta historia recién empieza. Porque más allá de artículos, críticas o dudas, el paddock ya empezó a hablar de Colapinto de una manera completamente distinta. Y cuando eso pasa en Fórmula 1, normalmente significa que algo grande está por venir. Si llegaste hasta aquí, deja tu like porque se vienen semanas absolutamente decisivas para el futuro de Franco. Suscríbete al canal para seguir toda esta historia carrera a carrera. Y dime en los comentarios, ¿crees que Piastri seguirá en McLaren o terminará moviendo todo el mercado? Porque honestamente, esa decisión podría cambiar el destino de Colento mucho antes de lo que imaginamos.